Se avecina la celebración del 20 de julio. Por eso nos vinimos al Archivo Histórico del Atlántico para conocer cómo se ha celebrado a lo largo de los años. ¿Sabías que este 20 de julio se conmemoran 213 años del primer grito de la independencia de nuestro país? Aquí conversamos con Elkin Núñez, coordinador de procesos técnicos del Archivo Histórico del Atlántico, y él nos amplió la información. Bueno, la conmemoración del 20 de julio aquí en Barranquilla siempre ha girado en torno al Paseo de Bolívar, como se llama comúnmente, y la estatua donada por don Gregorio Obregón desde la década de los 30. Una de las circunstancias muy importantes en esta celebración era que se hacían unas revistas militares y gozaba de mucho aprecio por parte de los que hacían la conmemoración. Eran estos desfiles de la Armada Nacional. Hay una vasta historia gráfica sobre estas efemérides y la forma como se conmemoraba el 20 de julio aquí en Barranquilla. Había unas ofrendas florales, venían los altos mandos militares y hacían las respectivas revistas. Esto ha cambiado mucho. Ahora, a partir de la década de los 70, las revistas militares y las marchas militares se concentraron cerca a la Plaza de la Paz, la Catedral Metropolitana. Y también ya en lo actual se está ya llevando esta serie de efemérides con las marchas en los alrededores del malecón de la Vía 40. Entonces, todo esto ha cambiado mucho con respecto a las diferentes actividades que se hacían. También se recuerda mucho que los clubes sociales, Rotario, Club Barranquilla, también tenían dentro de su programación algunos actos conmemorativos al 20 de julio. El 20 de julio de 1810, tras una serie de sucesos, se marca el inicio de la independencia de la Nueva Granada del poder español, que en ese entonces era el conjunto de provincias que hoy forman la actual Colombia. Desde pequeños nos han enseñado que este proceso tuvo sus inicios con la presencia de actores como José González Llorente, un comerciante de origen español, un florero, y con Napoleón Bonaparte. Oigan bien, inicio, porque esto no pasó sino meses después, luego de que la Junta de Santa Fe hiciera la declaración de la independencia absoluta en Mompox y en Cartagena. Sin embargo, la documentación histórica disponible permite asegurar que el 20 de julio de 1810 sí triunfaron las ideas autonomistas, mediante las cuales se mantenían los lazos políticos con la monarquía. Si le preguntas a un historiador, te dirá que la historia no es como la conoces. Es por eso que, en vísperas de la conmemoración, en Zona Cero consultamos con Milton Zambrano, historiador barranquillero. Con él encontramos mucha información que desconocíamos y ahora la compartiremos con ustedes. Lo que llamamos independencia de Colombia es un proceso que se dio fundamentalmente a comienzos del siglo XIX. En ese proceso coincidieron una serie de circunstancias. Por ejemplo, la pelea que tenían los ingleses con los franceses y donde se cruzaron los españoles, una lucha geopolítica. España perdió su soberanía porque Francia la invadió en 1808 y esa pérdida de soberanía tuvo repercusiones políticas en la península porque el rey prácticamente fue detenido. Y el gobierno español, el gobierno nacional, perdió su hegemonía. Entonces, ese proceso de pérdida de la soberanía española en la península repercutió en las colonias americanas. A raíz de que desapareció el poder de la corona española, en América se empezaron a organizar juntas de gobierno. Juntas de gobierno que tenían como pretensión reemplazar el gobierno que había desaparecido a raíz de la pérdida de la soberanía española. El primer territorio que declara la independencia en la esfera de influencia de la Nueva Granada fue la presidencia de Quito en 1809. Entonces, nuestra independencia no es un acto único, es muy difícil encasillarlo en una sola efeméride, sino que es un proceso que abarca diversas luchas, diversos enfrentamientos entre los realistas, entre los patriotas, hasta desembocar ya en los años 20 en las batallas definitivas del centro del país, la batalla de Boyacá, la batalla del Pantano de Vargas, entre otras.
Y a raíz de ese fenómeno, pues se liberaron estos territorios. Es decir, se empezó a constituir en la antigua Nueva Granada un proceso político republicano independiente de la corona española. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que la independencia nacional se ha encasillado en una fecha, el 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. Y resulta que cuando uno revisa las fuentes primarias, cuando uno revisa el acta de la Junta de Gobierno del 20 de julio de 1810, se encuentra con que en esa acta no se habla por ninguna parte de independencia. En esa acta prácticamente se planteaba una posición autonomista, o sea, una posición según la cual el territorio debía adquirir más autonomía, pero no separarse de la corona española. A mí me parece que es una fecha inadecuada, y es una fecha inadecuada, una efeméride mal construida, precisamente por esa causa que acaba de mencionar. El acta no dice en ningún lado que hubo independencia ese día. Ese día comenzó un proceso autonómico. Es muy difícil cambiar esa efeméride, prácticamente no se puede cambiar esa efeméride, pero esa es una efeméride, el 20 de julio de 1810, una efeméride equivocada, errónea. No se corresponde con la realidad histórica, vamos a decirlo así. Ahora la pregunta es ¿por qué se coloca el 20 de julio de 1810 como Día de la Independencia Nacional? Se coloca por razones políticas, porque precisamente la élite bogotana, la élite centralista, necesitaba una fecha no solamente para propiciar la unificación del país alrededor del fenómeno de la independencia, que era algo que unía a todos los sectores políticos, sino que esa fecha se diera en Bogotá, que era el centro político administrativo de Colombia. Y por eso ya en el siglo XX se define, exactamente a los 100 años, en 1910, se define el 20 de julio de 1810 como la efeméride para celebrar la independencia nacional. ¿Y tú, ya conocías este recorrido histórico? Déjanos en los comentarios algún dato curioso de esta fecha.